Buenas tardes, Licen. Good afternoon. Okay, guys, remember, please, pay attention about the use there is and there are. Ponga mucha atención. Vamos a recordar brevemente cómo utilizábamos o cómo usamos el there is y el there are. Recuerde que el there is se lo utiliza para sustantivos tanto contables como incontables. ¿Ok? Pay attention. There is, que lo podemos utilizar tanto en su forma larga como en su forma de contraction, que significa hay. Y nos dice que se utiliza con los sustantivos singulares, ¿ok? Sustantivos singulares. Pero a su vez también lo podemos utilizar tanto con los sustantivos contables e incontables. ¿Cuáles son estos? ¿Cuándo nos va a servir este there is? Cuando vamos a decir hay una casa, hay un carro, hay una pelota, hay un niño, hay una mesa. Ahí nos sirve este there is, pero también nos sirve para los sustantivos incontables. Incontables, por ejemplo, hay algo de agua, hay algo de azúcar, hay algo de leche. Estos son incontables porque usted no puede decir 1, 2, 3 azúcar, no. No va a decir 1, 2, 3 agua, a menos de que hable por botellas, ¿verdad? Igual la leche, una leche, dos leches, a menos de que hable por fundas, ¿ya? Entonces, usted tenga muy en cuenta que el there is lo utilizamos para decir en el español hay. Hay una sola cosa, singular. Como por ejemplo, con los sustantivos contables, ¿cuáles son? Una manzana, una mesa, un libro, un carro, un árbol. Esos son sustantivos contables. Entonces, ya sabemos con quién utilizamos el there is y qué significa. Hay, presente, ¿ok? Por ejemplo, there is an apple in your hand. Hay una manzana en tu mano. There is a table in my room. Hay una mesa en mi habitación, una sola, ¿verdad? Entonces, de esto se trata sobre el uso del there is. También nos dice que podemos utilizar con los sustantivos incontables, como por ejemplo, cuando usted quiera decir en el inglés, there is some sugar in the kitchen. Hay algo de azúcar en la cocina, ¿ya? Hay algo, ¿verdad? Pero no sabemos qué tanto es. There is a lot of water in the jar. Hay mucha agua en la jarra, ¿ya? Entonces, esta es la manera de cómo utilizamos con los sustantivos incontables, ¿ya? Vamos a ver cómo utilizamos el there are. ¿Qué nos dice el there are? Lo mismo, significa hay en tiempo presente, pero este lo vamos a utilizar solo con los plurales. Cuando nosotros hablamos de plural es de dos cosas a más. Entonces, aquí igualmente nos dice que lo utilizamos solo con contables. Pero existen sustantivos regulares y sustantivos irregulares, como por ejemplo, ¿qué podríamos decir dentro de los sustantivos contables o regulares? Manzanas, libros, a estos nosotros podemos contarlos, ¿ya? Aquí usted va a poder expresar qué, cuando en español decimos, hay 2 manzanas en mi mochila, hay 3 libros en mi mochila, hay 20 niños en el aula, hay 100 estudiantes en el colegio, ¿ya? A ellos los podemos contar. Hay para bastantes, recuerde que el there are es para plurales, bastantes, ¿ok? There are 2 apples on the table. Hay 2 manzanas en la mesa o sobre la mesa. Hay 2 manzanas en la mesa. There are 5 books on the table. There are 5 books on the table.
Hay 5 libros en la mesa, bastantes, ¿verdad? Usted aquí puede utilizar un número o simplemente puede decir, there are books on the table. Hay libros, se sobreentiende que hay bastantes books, ¿ok? Pero si usted quiere decir hay 5, hay 10, hay 20, hay 1, 2, 3, 4, ahí puede utilizar ¿qué? El número o la cantidad que usted desee expresar, sino simplemente there are books. Hay libros en la mesa. There are apples in my house. Hay manzanas en mi casa. Si usted quiere decir cuántas, ahí utiliza el número. Pero con los sustantivos irregulares, como por ejemplo cuando usted quiere decir personas, ¿ya? Para usted decir personas, niños, a esto se refiere sustantivos irregulares, bastantes, ¿verdad? No es lo mismo un niño que niños en el inglés. Usted recuerda que para personas es person y para bastantes personas es people, ¿ok? Son sustantivos irregulares, es decir, plurales. Mientras que para niño es boy, pero para niños es children, bastantes. Esto tiene que tener en cuenta. Entonces, cuando usted quiera decir, hay personas en la fiesta, hay personas en mi casa, de la misma forma, si usted quiere expresar el número, puede expresarlo. Si no, simplemente people, personas. Como por ejemplo, there are 20 people in the party. Hay 20 personas en la fiesta, si es que usted quiere decir una cantidad, sino simplemente there are people in the party. Hay personas en la fiesta, no sabemos cuántas, ¿verdad? There are people in my house. Hay personas en el colegio, perdón, en mi casa. There are people in the school. Hay personas en el colegio. There are 5 people in the street. Hay 5 personas en la calle, ¿ok? Entonces usted igualmente puede utilizar tanto el número como simplemente expresarlo de forma directa. Pero tenga muy en cuenta que para los plurales es people, si es que es bastante gente, y children, niños bastantes, ¿ok? There are children in the pool. Hay niños en la piscina. Hay niños en la piscina. Pero si usted dijera, hay un niño, ya no sería there are, sino there is. There is a boy in the pool. Hay un niño en la piscina. Entonces, esto es con los sustantivos irregulares, pero plurales, bastantes, ¿ok? O simplemente, igualmente, usted podría expresar, there are 5 children, hay 5 niños en la piscina. O de forma directa, there are children in the pool, hay niños en la piscina, no sabemos cuántos, ¿ok? Eso es con respecto sobre el uso del there is y there are en su forma afirmativa. Ahora vamos a ver el uso del there is y there are en su forma negativa. Algo muy fácil. Al there is y there are, a la conjugación del verb to be como es is y are, simplemente le vamos a aumentar la partícula not. Tenemos dos formas de negación que usted también ya conoce. Su forma larga que se expresa not o isn't, ¿ya? Donde agregamos la comita. En la parte afirmativa, there is a book on the table. Hay un libro en la mesa. There is a book on the table. No hay un libro en la mesa. There isn't a book on the table. No hay un libro en la mesa. Entonces, cualquiera de estas dos formas de negación usted puede utilizar, ¿ok? No es necesario aumentar nada más, sino simplemente la partícula de not. Esa es en la parte negativa para expresar algo que no hay. Recuerde, tenemos dos formas, el not de forma larga y de forma contraction. There is not, there isn't. There is not, there isn't. Simplemente cambia su pronunciación. ¿Ok? Esto es el uso del there is y there are en su parte presente o en su parte afirmativa y negativa. Ahora vamos a ver el uso de negativo igualmente con el there are.
para decir bastantes cosas que no hay. No hay libros, no hay niños, no hay carros, ¿ya? Recuerde que lo vimos en la parte presente, pero de una sola cosa. Ahora vamos a ver la parte de muchas cosas, pero vamos a negar, ¿ok? Como por ejemplo, there are 2 books on the table. Hay 2 libros en la mesa. Hay 2 libros en la mesa o sobre la mesa. En su parte negativa, la misma forma. Solo agregamos la partícula not, tanto en su forma larga o en su forma de contraction, ¿ya? Al uso del verbo to be o a la conjugación del verbo to be, ¿ya? Después del verbo to be, que en este caso es are. There are not 2 books on the table. No hay 2 libros en la mesa o sobre la mesa. There aren't 2 books on the table. No hay 2 libros en la mesa. ¿Ok? Entonces, en su parte negativa. ¿Ya? Ese es el uso sobre el there is y there are en tanto en su parte negativa singular y su parte negativa plural. Entonces, recordemos brevemente. El there is y there are significan hay. Los dos significan lo mismo. Se utiliza en la parte del presente para decir hay una sola cosa. Como por ejemplo, hay un carro, hay una mesa, hay un niño. Y el there are se utiliza para plurales, ¿ya? Para plurales decir hay 5 carros o hay carros, hay 20 niños o hay niños. Recuerde que el there is lo utilizamos tanto con sustantivos contables como incontables. Dentro de los contables, ¿qué sería? Una manzana, un niño, una mesa, una silla. A eso podemos contar. Pero también lo utilizamos con los sustantivos incontables. ¿Qué no podemos contar? El agua, la tierra, el azúcar, la sal, la arena, ¿ya? Entonces, a eso no podemos contar, pero podríamos decir sobre el uso de incontables. Mientras que el there are lo utilizamos solo para contables, pero tenemos que recordar que en el there are también hay sustantivos regulares e irregulares. Los sustantivos regulares, ¿cuáles son? Igualmente lo que podemos contar. 6 mesas, 4 sillas, 3 casas, 20 carros. ¿Ya? ¿Y cuáles son los sustantivos irregulares que no podemos contar? Como por ejemplo, personas, niños, bastantes, ¿verdad? Esas son las dos formas que tenemos que recordar sobre el uso del there is, there are, tanto en su forma afirmativa como su forma negativa. En su forma negativa simplemente aumentar la partícula not después de la conjugación del verbo to be en el caso de is not o isn't, are not o aren't. ¿Ok? Continuemos. Ahora sí vamos a ver el uso del there was y there were. ¿Qué significa? Esto es el pasado. El there was y el there were significan había. Los dos significan lo mismo. Pero el there was lo vamos a utilizar igualmente en el singular. Cuando vamos a decir había una manzana. Había pasado, ¿verdad? Recuerde que there is y there are es presente. There was y there were es pasado. El there was una sola cosa pasado. El there were de 2 a más cosas pasado. Es decir, plural. ¿Ok? No hay dónde confundirse. Singular, singular y plural. ¿Ya? Como por ejemplo, there was an apple on the table. Había una manzana en la mesa. There were 2 apples on the table. Había 2 manzanas en la mesa. Bastantes. Esto es en su parte afirmativa. De la misma forma, singular y plural. Contables e incontables, solo contables. ¿Ok? Es lo mismo que lo anterior, simplemente en pasado. ¿Ok? Ahora en su parte negativa.
Igualmente, ya sabe, ya conoce que el there wasn't significa singular, el there were plural. Tenemos en sus dos formas de escritura que sería forma larga y forma de contraction. There was not y there were not. There was not, there were not. No me dirá was, ¿ok? There was not, there were not. There wasn't, there wasn't, there weren't. There wasn't, there weren't. Entonces, there wasn't an apple on the table. No había una manzana en la mesa. No había, ¿verdad? There weren't any tomatoes in the shop. No había tomates en la tienda. Este any se sobreentiende nada o no habían algunos, ¿ok? No había nada de tomates en la tienda, ¿ok? Entonces, este es el uso sobre el there is, there was and there were en su forma negativa. Recuerde, singular, there were, plural, ¿ok? Tenemos algunos ejemplos de los que ya habíamos visto en su parte afirmativa. Ahora igualmente los vamos a pasar en su parte negativa. Como usted podrá observar, lo único que hemos aumentado es la partícula del not. Por ejemplo, there was not a happy boy in the park. No había un niño feliz en el parque. There was not a big house in the street. No había una casa grande en la calle. There were not 10 people in the street. There were not 10 people on the street. No habían 10 personas en el viaje. No habían 10 personas en el viaje. ¿Ok? There were not 4 cookies in the oven. No habían 4 galletas en el horno. Y there was not a skate in the zoo. No había una serpiente en el zoológico. ¿Ok? Entonces recuerde que la partícula del not simplemente va después de la conjugación del verbo to be en su parte pasada y después del verbo to be en su parte presente, que sería con el there is y there are. ¿Ok? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez con respecto a este uso que usted todavía no entienda o se confunda el uso de estos dos tiempos? Preguntas tal vez, por favor. Yes or no? Questions, please. ¿Entendido cómo utilizamos una vez más el uso del there is y there are? There was and there were, tanto en su forma afirmativa y negativa. Yes or no? ¿Se sobreentiende que sí entendimos o no entendimos? No escucho a nadie. Sí. Sí. Ok, bueno, ya vamos a hacer unos ejercicios y ahí vamos a ver si entendieron. Listo, continuemos. Vamos a hacer alguna práctica. Exercise. Dice, realizar la parte negativa de las siguientes oraciones. Some pens on the table. Some pens on the table. ¿Ya? Como les había mencionado anteriormente, cuando estamos hablando del pasado siempre nos da una pista de que está siendo pasado. Pero cuando hablamos del presente simplemente utilizamos las oraciones que tenemos. ¿Ok? En este caso, si me dice que utilice la parte negativa, ¿qué tendré que utilizar? There isn't o there aren't. ¿Quién me ayuda en la primera oración, por favor? There isn't. ¿Ya? ¿Será there isn't? Revisarán bien. ¿Qué será? Hay algunos esferos sobre la mesa. Hay algunos esferos sobre la mesa. Pero como me dice la parte negativa, ¿qué serían?
There is not. ¿Será there is? There There are aren't. no. Muy bien. Aquí me dice esferos, bastantes, no se olvide, bastantes, plurales. El there are. Una sola cosa, el there is. Entonces ya me doy cuenta, me dice, hay algunos, some significa algunos esferos sobre la mesa. Por lo tanto, ¿qué ha sido? There aren't. There are not or there aren't. Okay, pay attention. Next. There aren't or there isn't. Say me, please. They There, are. Aren't. they aren't. Muy bien. ¿Por qué? No hay dos lentes o gafas sobre la estantería. Okay, next. People, people. ¿Qué nos decían los ejemplos? Una o muchas. ¿Qué utilizo? Muchas. Ya, entonces, por lo tanto, there, ya les ayudé, there aren't. There aren't. Sí. Next, a problem with my car. Si es en su parte negativa, ¿qué sería? Ayúdenme. Help me, please. There is. There is. There isn't. Muy bien. Un problema nos dice. Ahí sí utilizamos el there isn't. Ok. ¿Sí ven que es fácil cuando ponemos atención? There isn't or there aren't one bottle of milk in the fridge. One bottle. ¿Qué sería? There isn't or there There is. aren't. There isn't. Muy bien. There is. Claramente me dice una botella de leche. Ok, next. There isn't or there aren't. There are. There aren't. There aren't. Muy bien, negación. No hay. ¿Por qué there aren't? Claramente me dice 11 jugadores en el equipo de fútbol. No hay, ¿verdad? Estamos viendo la parte negativa. Next. There isn't and there aren't. There isn't. There. There is. There isn't, ok. No hay un error, dice, no hay un error en el ejercicio de inglés. ¿Sí ven? Qué fácil. Usted lo único que tiene que observar o al momento de expresar, si ya tiene los ejemplos, revisar si es de un solo coso, es decir, la parte singular o la parte plural. Y si tiene que expresar, si usted le dice exprese, por favor, dos oraciones utilizando el there is y there are, tiene que recordar. El there are es para plurales y el there is para singular. Singular es una sola cosa, plural, muchos. ¿Ok? Entonces, chicos, de esa forma es como nosotros utilizamos el there is y there are tanto en su parte afirmativa y negativa. Preguntas, por favor, con respecto a esto. Yes or no? Questions, please. Alguien que todavía se confunda. ¿Cómo utilizamos? ¿Ya? Igualmente, en el pasado, simplemente sería there weren't, there weren't, there wasn't, there wasn't, there wasn't, there weren't y there wasn't. Si es que estamos hablando del pasado. ¿Ok? Questions, please. Yes or no? ¿Tenemos preguntas? ¿No? Ok, los veo medios aburridos. Vamos a trabajar. Voy a compartir un link, por favor, para que usted realice una actividad en clase.